Vemos hoy qué pasó después de cada una de las últimas elecciones desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta el primer año post elecciones y analizando la inflación, el dólar, las acciones o el Merval y los salarios. Mi intención no es hacer un análisis político, sino simplemente ver los números fríos de lo que pasó el año siguiente de las elecciones y que de esta forma entiendas un poco en qué es conveniente invertir. Para esto vamos a tomar las últimas 3 elecciones que nos ofrecen un variadito bastante interesante. Las elecciones de 2011, donde vamos a tomar el año siguiente, el 2012, las del 2015, que vamos a tomar el 2016, y las del 2019, que vamos a tomar el 2020. De esta forma vamos a saber qué pasó en el primer año post elecciones, cómo reaccionó el mercado, qué pasó con el dólar, qué pasó con la inflación e incluso qué pasó con los sueldos. También vamos a determinar si fue mejor invertir en acciones o guardar dólares bajo el colchón o qué fue lo que pasó. Incluso vamos a determinar si la actualización del salario estuvo o no a la par de los problemas y de esta forma entender si nos convenía ser empleados o incluso invertir en los mercados. Empecemos analizando un cuadrito comparativo. Tenemos las elecciones del 2011 en donde vamos a analizar el periodo fiscal 2012 completo de enero a diciembre de 2012. Para esto el primer punto que tenemos es la inflación. La inflación fue de un 13,13%. El primer año post elecciones tuvo una inflación de un 13,13%. El dólar oficial, por su parte, se devaluó un 13,99%. Podemos ver que estuvo bastante cercano a la inflación. Es decir, acompañó a la inflación y no hubo un atraso cambiario, como se suele decir. Por el lado del dólar informal, vemos que hubo una devaluación muy fuerte de un 43,34%. Por el lado del Merval, lo voy a analizar desde 2 puntos de vista. El Merval en pesos y el Merval medido en dólares. Con Merval, para el que no sepa, me refiero a las principales acciones del mercado argentino que componen el índice que se llama Merval. En este caso vemos que el Merval o las principales acciones del mercado argentino subieron en promedio un 15,98%. Pero, medido en dólares, vemos que hubo una gran pérdida de un 19,24%. Es decir, el mercado argentino accionario cayó un 19,24% medido en dólares, por más que en pesos haya subido un 15,98%. Por último tenemos la variación salarial, que vemos que logró superar a la inflación, es decir, hubo un crecimiento real en términos de salario, teniendo en cuenta la inflación, aunque si lo miramos desde el punto de vista del dólar informal, el salario cayó medido en dólares. Pasemos a las siguientes elecciones, las elecciones de 2015 y tomemos el periodo de 2016 para analizar. La inflación fue de un 34,59%, bastante más alta que la del periodo anterior, y el dólar oficial estuvo en 21,71%, es decir, hubo una devaluación de un 21,71%. En este caso, el dólar oficial se quedó por detrás de la inflación. En cuanto al dólar informal, solamente varió un 16,23%, incluso menos que el dólar oficial. En cuanto al Merval medido en pesos y en dólares, vemos que creció. En pesos creció un 44,90%, pero medido en dólares creció un 22,42%. Esto es realmente mucho para un primer año post elecciones. Por el lado del índice salarial vemos que se mantuvo en un 32,99%, muy cercano a la inflación, pero un poco por debajo. Por último tenemos las elecciones del 2019 y vamos a tener en cuenta el periodo de 2020. La inflación fue de un 36,15%, mientras que la devaluación del dólar oficial de un 43,53%. Estuvo por encima. Y teniendo en cuenta el dólar informal, vemos que la devaluación fue de un 117,69%. Realmente una devaluación muy fuerte. Al Merval, por su parte, le fue bastante mal. Solamente subió un 22,92% en pesos, pero medido en dólares cayó un 41,87%. Esto medido en dólares es realmente una caída muy grande. En cuanto al salario, estuvo en un 32,99% de variación, bastante cerca de la inflación, pero nuevamente por debajo. Ahora que ya tenemos este pantallazo general, vamos a analizar un poquito más en profundidad las distintas cosas para
sacar lo más interesante. Por el lado de la inflación, en términos generales, vemos que se incrementó siempre. No se logra apreciar adecuadamente a través de esta foto que le estamos sacando a un periodo anual post elecciones, pero sí notamos que hubo un incremento bastante alto desde la primera elección que evaluamos hasta la segunda. Hubo un salto bastante importante. Luego en la tercera se mantuvo estable, por decirlo de algún modo. Esto nos va a servir también como referencia para analizar las otras variables. Entonces vemos que en el primer año post elecciones, en el 2012, tuvimos un 13%, en el 2016 un 34% y en el 2020 un 36% para el primer año post elecciones. Por el lado del dólar, vemos que fue la mejor opción en 2 de los 3 años, ganándole no solo a la inflación por mucho, sino también a las acciones argentinas e incluso a la actualización de los salarios. De hecho, si miramos el Merval medido en dólares, se nota mucho más el efecto corrosivo de la devaluación. En 2012 perdimos casi un 20% en dólares, mientras que en el 2020 perdimos más de un 40% en dólares. En el 2016 fue cuando el mercado de las acciones argentinas logró repuntar, logrando ganar más de un 20% medido en dólares y más de un 40% medido en pesos. Este fue el único año post elecciones en donde el desenvolvimiento del Merval, según lo que vemos, fue bueno. En otras palabras, en ese momento estar en cash, en dólares o en activos dolarizados, como puede ser un CDR, fue mucha mejor opción que estar en acciones locales. Por último, tenemos el salario, que el primer periodo que analizamos le ganó a la inflación y en los restantes solamente logró, estar cerca, pero sin superarla. En otras palabras, en los dos últimos periodos que analizamos, el salario no le ganó a la inflación, es decir, perdió en términos reales y en el primero le pudo ganar. Con esto ahora sí podemos llegar a una conclusión. En las elecciones de 2011, teniendo en cuenta el año post-elecciones 2012, la mejor opción fue el dólar. Y con dólar me refiero a tener dólar cash o también tener inversiones en dólares, como por ejemplo puede ser un CDR, debido a que la devaluación fue mucho mayor que los ingresos generados por ejemplo, las acciones locales argentinas. En las elecciones de 2015, para el periodo post-elecciones de un año de 2016, la mejor opción fue el Merval. Las acciones argentinas, medidas tanto en pesos como en dólares, fueron la mejor opción. Y por último, para las elecciones de 2019 y el año post-elecciones 2020, la mejor opción nuevamente fue el dólar. Recordá que yo no soy asesor financiero y esto es simplemente información a título educativo. Y hasta acá el video del día, espero que te haya gustado y ahora te pregunto, viendo toda esta información, ¿en qué activo vas a invertir vos en estas elecciones de 2023 y por qué? Déjame tu respuesta acá abajo en la caja de comentarios y si te gustó el video no te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campanita. Si quieres aprender más de inversiones, visítanos en www.academiasimple.com. Y si tenés un negocio y lo querés llevar al siguiente nivel, visítanos en www.emprendersimple.com. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.